Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que todos, pero todos muy bien. Nosotros aquí desde el espejo, invitando a rostros nuevos, personalidades destacadas, gente que realmente merece reflejarse en este nuestro espejo para que ustedes puedan disfrutar y también, ¿por qué no?, enriquecernos todos con sus reflejos, aunque sean fragmentos de sus reflejos, de lo que pueden llegar a reflejar. Yo estoy con muchísimo gusto recibiendo a una trabajadora social, a una mujer que tiene una fuerza muy grande, espiritual, que la lleva a mantener sus propuestas a pesar de los mil y un inconvenientes que puede encontrar en su camino. Pero como yo veía en algunas fotos de ella desde bebé, esa sonrisa que tiene la tuvo siempre y es como su marca. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a Pamela Martínez de este movimiento que ella ha creado que se llama Ombijam. ¿Cómo estás, Pamela? Un gusto saludarte, Raquel, y bueno, muy agradecida por este espacio y por la invitación. Para nosotros es un gusto, te hemos visto trabajar incesantemente en las cárceles, con el yoga, con esa posibilidad y capacidad de entusiasmar a otros, pero sobre todo creo que en la convicción profunda de que es a través de un cambio de conciencia que se logrará bueno, algunos avances en la sociedad con respecto a la violencia, con respecto a la convivencia, con respecto a tantos valores que mucha gente no ha podido eh, aquilatar por circunstancias de la vida. No sé, contame cómo ha sido esto de Ombiján, cuándo comienza, cómo ha sido ese viaje tuyo. Como vos bien lo has dicho, comienza por esa inquietud de darse cuenta de que los cambios que necesitamos como comunidad tienen que venir a través de la transformación de la conciencia. Que así como lo podemos vivir en lo individual, en lo personal, en lo familiar, en la empresa, también debería ser en lo colectivo, que es la suma de esa masa crítica, ¿no?, la que va a hacer que de alguna manera entre en coherencia lo que queremos como comunidad y lo que está pasando. Porque en el querer, ¿no?, en el imaginario, todos decimos que queremos paz, que queremos una convivencia pacífica, que queremos trabajar con los valores, que queremos ser solidarios. Pero en los hechos, la realidad nos indica, pese a todo este movimiento solidario que ha traído la pandemia, que los índices de violencia son muy fuertes. Entonces esa incoherencia necesita un trabajo profundo que lo trae justamente el abordar de una manera consciente aquellos patrones violentos que tenemos cada uno, porque la sociedad no es ni más ni menos que la suma de la violencia individual de todos. Y hay muchas formas de ser violento, porque uno imagina que violencia es lo que vemos en el informativo, ¿no? Que lo es, por cierto, pero también es violencia no tener para comer, dormir en la calle, no tener trabajo. Las injusticias son violentas. Ni que hablar, ni que hablar. Yo estaba escuchando hace un ratito nomás unas cifras que te dejan helada. En el 2020, según los trabajos que se han hecho en salud mental, cada 3 días se suicidaba un joven en nuestra sociedad. Algo está atravesándonos como sociedad, ¿no? ¿Cómo ves este tema tú? Preocupante. Vi también las cifras y duele que atrás de esas cifras lo que hay son personas, son jóvenes. Creo que Uruguay se da un lujo que no le cae la ficha del lujo que se está dando con la pérdida de jóvenes o privados de libertad o en la calle o suicidándose o saliéndose del sistema educativo. Algo está pasando que no le estamos pudiendo llegar y los entiendo.
y los entiendo de verdad. Y entonces creo que nos estamos dando un lujo muy preocupante porque son el futuro. Nuestro futuro se está como en una red, escapando, fugándose, y no nos Sí, estamos dando cuenta, ¿no? porque además esa cifra que de por sí es escalofriante, Duele. eh, sí, mueve, repercute de mil formas en más de 100 personas. Es como si tiráramos una piedra y todos los círculos concéntricos de esa pérdida de vida alcanzara a un grupo enorme de compañeros, familiares, vecinos, conocidos, la noticia, lo que fuera. Entonces estamos frente a un gran problema. Yo, sabés que yo, no sé desde cuándo me conoces, pero en una oportunidad, en el último programa, antes de las elecciones que hice con Mujica y Astori, ellos finalmente fueron los que ganaron aquellas elecciones, yo les dije, miren, yo les voy a hacer como ciudadana, ya no como periodista, comunicadora, madre, abuela, no, les voy a hacer como ciudadana un solo pedido. Por favor, preocúpense fundamentalmente de la salud mental de la sociedad uruguaya, que por ahí se va a desparramar todas las políticas sociales necesarias, porque van a ir desenvolviéndose, que la habitación, que la vivienda, que el trabajo, que la comida, que la salud, ¿verdad? Pero enfóquense en eso. No, pensaban que un pensamiento de alguna mujer trastornada, suponete, o muy preocupada por este tema. Sin embargo, Raquel, creo que estás dando en la clave, y lo puedo decir con propiedad, porque mis orígenes y los orígenes de mi familia son hiper humildes, de pobreza material, ¿no? No sé si vos sabés que mi abuela nace en asentamiento, mi mamá también, y que yo, gracias a oportunidades y gracias a ese trabajo del que estamos hablando de conciencia, porque el yoga, la meditación, las terapias, en todo lo que habitualmente una persona de la sociedad de clase media alta invierte, porque tampoco estoy hablando de nada que ya no esté pasando, pero que en las clases sociales de pobreza económica no llegan estas herramientas, digo, y puedo asegurar que eso fue una de las razones principales, uno de los pilares principales de que yo no sea una niña que esté en las estadísticas de la línea de la baja de pobreza. Digo, eso me ayudó muchísimo a superarme, ¿no? Y lo sigue haciendo hasta el... Contame un poquito tu vida digamos, naces y te formas, te crías, te creces en un hogar con esas características, con esas carencias, ¿sí? O sea, sobre todo mi mamá y mi abuela. Mi mamá muy luchadora, yo ya crezco, por decirlo de alguna manera, yo ya crezco en un lugar muy precario, pero ya con piso de hormigón, con un baño, digamos. Vivíamos todos en una habitación, mis hermanos, yo, mis padres, pero ya no era un rancho de lata, de tierra, y con el baño afuera y sacando el agua potable a 1 kilómetro de una canilla, ¿no? Nosotros abríamos el grifo y teníamos agua, o tirábamos la cisterna y había un baño, ¿no? Adentro de esa precaria vivienda, que fue en el Prado. Y después, durante mi adolescencia, también por la superación de mis papás, llegamos a mudarnos a Punta Carretas, ¿no? Y crecí, si bien éramos, lo digo siempre, capaz que la familia más pobre del barrio, aparte papá era basurero, de esos de antes que venía con el camión de basura, entonces éramos como el bicho raro de toda la cuadra. Sin embargo, el barrio y la comunidad, yo lo siento hasta el día de hoy, estoy re agradecida, nos acunó, nos dio oportunidades. Yo siempre jugué igual con todas las niñas de la cuadra, los padres nos invitaban igual a todos a comer, a tomar la merienda. Me iba de vacaciones, aprendí lo que son vacaciones, gracias a mis amigas y a los papás que me invitaban. Mis hermanos pudieron ir al Club Iguá, yo que sé, desarrollarse en otras cosas. Lo que te trato de decir es que hubo una comunidad que nos abrazó, que nos integró, que nos dio oportunidades laborales, educativas, deportivas, ni que hablar afectivas. Digo. Y eso es muy importante.
Más que importante. Y bueno, tú hablas de cómo se puede llegar a superar cuando hay un entorno familiar y de vecinos y de afectos que te arropan. Pero ¿qué pasa en realidad con esta fuerte demanda social que nos habla a través de estas pérdidas de vida, de pérdidas ya tanto sea pérdida de libertad como pérdida de vida, ¿no? Que es un poco también una especie de pérdida de vida, pérdida de libertad. Ajá. ¿Sabes que no te la entendí mucho la pregunta? Discúlpame. Que yo digo, ¿qué está pasando para tener estos resultados tan asombrosos de tantas muertes, de tantos suicidios y de tantos jóvenes que han perdido la libertad? Yo creo que no es fácil de contestar porque sin duda deben haber factores multicausales, no solamente una cosa. Pero indudablemente hay algo que sí destaco, que es el individualismo. Si bien estamos en un momento del desarrollo humano en donde la comunicación, digo, aparentemente, ya lo ves vos y yo ahora a través de este Zoom, y a través del teléfono y del internet y de todos los medios tecnológicos que tú veas, hay como, uno puede creer o tener la sensación de que hay conexión, de que hay comunicación. Sin embargo, es como la punta del iceberg. Hay una cosa superficial, pero no hay una comunicación profunda y cada vez estamos, esto lo vemos muy claramente con el yoga, cada vez estamos con nuestros sentidos y con nuestras percepciones, en yoga le decimos pratyahara, llevándolos hacia afuera y poco hacia adentro, llenando nuestro mundo interior, conociéndonos, tratando de saber quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos, qué no queremos, y estamos como más espejeándonos, haciéndole honor a tu programa, a través de redes y de circunstancias y de situaciones que tal vez ni siquiera nos identifican y que ni siquiera identificamos que no nos identifican. Y eso nos genera, porque el alma lo sabe, el alma te lo va a decir y te va a empezar a presentar síntomas que seguramente sean la tristeza, el vacío, la angustia, ¿no? Y que tú lo sentís como algo existencial porque de pronto, eso me pasa mucho, a veces hay personas que tienen sus necesidades cubiertas y sin embargo yo trabajé, ¿sabes qué? Aunque hoy trabajo en cárceles y con liberados y con sus familias y con personas que tienen una pobreza en recursos económicos importante. También supe trabajar, por ejemplo, en Monterrey, que es una de las ciudades más ricas que tiene en México, con el sector empresarial, tanto con hombres como con mujeres, y a mí me asombraba el manejo de dinero que tenían y el vacío interior también que había. O sea, que no tiene que ver tampoco con clases sociales, ¿no? Y te digo más, a veces aprendes que es mucho más difícil satisfacer a la persona que tiene los recursos económicos que a la que no lo tiene, ¿no? En este nivel, te digo, profundo del ser humano. Cierto. ¿Desde cuándo con el yoga y por qué te conectas a través del yoga con estos grupos de gente liberada, de jóvenes o personas en prisión, privados de libertad, con sus familias? ¿Por qué el yoga? Porque en mí hizo una transformación en yoga, la meditación y las terapias alternativas, que fue como descerebrante, fue como me cambió el universo por completo. A tal punto que hubo un momento que dije, ¿dónde estuve viviendo hasta ahora? Digo, y me parecía, después de que tuve la oportunidad de, bueno, formarme becada en el Colegio Mexicano de Terapeutas Naturales, de poder recorrer otros países, viajar, estar en contacto porque a veces desde la pobreza económica vos sentís que los problemas los tenemos los pobres y que las personas ricas no. Al estar en contacto con otras clases sociales, es como que me fui dando cuenta de la abundancia que estaba recibiendo a través de estas prácticas. Y en ese momento yo estaba disfrutando un poco esa vida, no estaba preparada para soltarla, pero me prometí a mí misma que ese momento iba a llegar y que en algún momento iba a querer compartir con personas que no tuvieran acceso a esa riqueza,
estas herramientas que el universo de alguna manera me estaba dando, casi yo sin proponérmelo, porque te soy sincera, no es tampoco que lo pedí, me llegó todo eso. Y con eso quiero dejarlo claro, porque puede haber gente que nos esté escuchando y decir qué místico, qué lindo, y no tiene nada de místico volado. A mí me cambió en lo terrenal la vida, la manera de vincularme, vínculos más sanos, amarme, poder alcanzar mis sueños, estudiar, en fin. Me mejoró la calidad de vida. Claro. Ampliamente. ¿Cuándo empieza Ombiham? ¿Y qué quiere decir? Bien, Ombiham comienza justamente cuando regreso de México, ¿no? Que yo estaba trabajando en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, estaba gerenciando una aldea ecológica, un hotel que era una aldea ecológica. Regreso a Uruguay porque me llegó ese momento del que te hablaba, de tomar un compromiso más social, y sabía que lo quería hacer en mi país. Y cuando regreso es que nace Ombiham, primero con movimientos muy pequeños, empezaron siendo personales, de trabajos con personas en situación de calle, ayudando a personas que estaban consumiendo, yendo a algunos asentamientos por el tema de meriendas, trabajar con los niños, acompañamiento en estudios, también con con algunas situaciones de mujeres que estaban solas con sus niños pequeños, ayudándolas a empoderarse. Y bueno, llegó un momento que eso fue creciendo, fue tomando fuerza, y nació el primer programa firme de Ombiham, que fue Yoga y Valores en Cárceles, en el año 2014, cuando ingresamos en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Y ahí empezamos un trabajo totalmente diferente para mí, pero sumamente enriquecedor, porque a veces es difícil de entender esto, pero a veces en los lugares más oscuros podemos encontrar realmente mucha riqueza, y es lo que me pasó en la cárcel, tanto por las personas privadas de libertad, que lo digo sin ningún tipo de eufemismo. Hoy tengo personas liberadas que son como parte de mi familia. Nosotros compartimos desde una Navidad, un casamiento, el cumpleaños de un hijo, vienen a mi casa, yo voy a la casa de ellos, digo, hasta con autoridades que, como Parodi, por ejemplo, que es una persona que a lo largo de todos estos años he aprendido a querer mucho. Él fue el director de la unidad número 6 hasta el año pasado, y ni que hablar de operadoras penitenciarias también y de policías con los que establecimos un vínculo, porque en el fondo, más allá de los rótulos que tengamos, somos seres humanos. Y con esa red, que cada uno tiene distinto uniforme, lo que hicimos fue conectar. Y cuando conectás, nos sale lo humano. La mitad del milagro está cuando conectás. Y bueno, pero Ombiham, ¿qué quiere decir para que nos quede claro? Bueno, Ombiham es una palabra que viene de la lengua sánscrita, que está compuesta de dos sílabas, si se quiere, o de una sílaba y de dos palabras, mejor dicho. Om, ¿no? Que es en yoga vendría a ser como el sonido primordial del universo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de escuchar cómo vibra el universo, según la filosofía del yoga, es un Om, que cuando lo hacemos bien y lo podemos resonar adentro, nos damos cuenta de que hay una vibración especial. Y Biham, que significa semilla. Y desde nuestra organización, todos los que participamos estamos completamente convencidos de que somos los seres humanos como las semillas, que cuando estamos bien regados, nutridos, en terrenos fértiles y cuidados, podemos desarrollar un potencial inimaginable, como la semilla, que incluso tiene el poder de generar hasta un perfume, ¿no? Sí, tú ves solo una semilla y crees que, y si te pones a pensar, de ahí sale todo, el fruto, el perfume, la sombra, tanta cosa, el reparo. Escucha, ¿y en qué se convirtió Ombiham? Porque empezaron a trabajar allí en la unidad 6, ¿no? Y Trabajamos en las claro, 6. claro, y también estaba Parodi con una metodología y una puesta y una mirada muy innovadora, creo yo, y abierta. Eso les permitió, tal vez te permitió trabajar con reglas y cierta comodidad.
Sí, absolutamente. Y hoy, o sea, siempre lo reconocí, por suerte, pero hoy se ve más claramente que nunca. Que nosotros hubiéramos podido estar trabajando 6 años en el sistema penitenciario tuvo mucho que ver con Parodi, indudablemente. Date cuenta que hoy, al día de hoy, literalmente, no sé ni por qué todavía, porque no hay ninguna comunicación oficial, estamos prohibidos adentro de la unidad 6, no nos dejan entrar a trabajar. ¿Desde que se fue Parodi no entraron más? Desde que se fue Parodis pudimos seguir trabajando con mucha dificultad hasta ahora que, bueno, vino un pico de pandemia hace 3 meses, pararon todas las actividades y hace un mes volvieron a retomar y cuando fuimos a retomar nos dijeron, no, ya ustedes no ingresan más. ¿Por qué? No tenemos por qué darles explicaciones. Y obviamente que las estamos buscando por las vías que tienen que ser, que se tienen que buscar, y bueno, estamos atentos a que aparezca una respuesta que venga con determinada elocuencia y evaluación como para poder saber, a ver, que siempre hemos estado abiertos al diálogo. Si hay algo que estamos haciendo que no sea apropiado, estamos dispuestos a mejorar, digo, trabajar en colaboración. Y así han sido todos estos años hasta ahora. Digamos que, ¿cuáles fueron, sí, escuchás? ¿Cuáles fueron Sí. los resultados de ustedes en estos años trabajando allí en la unidad 6? Y bueno, nosotros hemos notado, y lo recibo además hasta el día de hoy, de operadoras que todavía están trabajando ahí y de policías, un cambio importante en las personas que hacen el proceso, porque no es que vas a una clase de yoga y eso te cambia la vida, que hacen el proceso. ¿Qué es hacer el proceso? Vos te das cuenta cuando alguien está haciendo el proceso, porque lo que aprendés en esa sesión de yoga, vos luego lo trasladás a la celda, lo trasladás cuando vas a estudiar o a trabajar. Y además nosotros no nos dedicábamos solamente, que ya es importante, a la práctica de yoga, también nos dedicábamos a motivarlos y a impulsarlos para que puedan estudiar, o sea, para que pudieran participar de la mayor cantidad de actividades que esa unidad les estaba ofreciendo, que se dieran cuenta de las posibilidades que estaban teniendo. Porque déjame decirte que en el 2014, cuando empezaban a venir, lo único que tomaban era yoga. Cuando se cerraba el ciclo, estaban haciendo yoga, estudiando, trabajando, restableciendo vínculos, o sea, tratando de dejar las adicciones. Hay todo un trabajo profundo sobre las diferentes dimensiones del ser humano. Y eso nos Los llevó, resultados, claro. perdón, eso nos Pienso, llevó, no, sí, te escucho. discúlpame Raquel, te decía que eso nos No, te llevó, escucho. fue tanto el cambio que empezábamos a percibir, que eso nos llevó a crear el segundo programa Don Biján, que es el abordaje integral multidisciplinario para las personas que salen liberadas y sus familias, porque empezamos a trabajar con todo el núcleo familiar. Y al día de hoy, me atrevo a decirte que el 45-49% de las personas que integran ONBIJAN es infancia. Son niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que empezamos trabajando en rehabilitación y reinserción y ahora estamos ya trabajando prevención. Qué genial, genial, genial. Pero están trabajando fuera de las cárceles, ¿no? Allí en el ámbito de los liberados, ¿se les ha seguido permitiendo trabajar? Con los liberados, a ver, está buena tu pregunta para que lo podamos entender. Una persona cuando sale del sistema penitenciario y ya cumplió su pena, es una persona como vos, como yo, no tiene por qué rendirle al Estado ni cuenta de nada, digo. Entonces, ellos por su propia voluntad son los que nos buscan y dicen que quieren tener ese acompañamiento con nosotros. Vienen a la sede, hay una reunión primaria para ver, hacer como un pequeño diagnóstico técnico para ver el abordaje, tiene varias actividades por dónde comenzar y proponerles un trabajo y sobre todo que entiendan el compromiso que tiene que tener el desarrollo de ese trabajo, porque por más que vos ofrezcas un montón de cosas, la persona es la que va a tener que comprometerse con ese proceso para salir adelante. Y bueno, y a partir de ahí comienza otro proceso que lo genial de esto hasta ahora, en la mayoría de los casos, es que ya venían de procesos de privación de libertad. Entonces,
había gente que yo ya conocía desde hacía 3 años, 4 años, que veníamos con procesos hasta de 5 años, ¿no? Hay muchas situaciones como esa, no quisiera nombrar a ninguna para no olvidarme pero tenemos, por ejemplo, el caso de Kung Fu Onbijan. Con ella veníamos trabajando desde el año 2015 adentro de la unidad. Y era una persona muy participativa en todas las actividades de la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad para nosotros, nuestra experiencia, lo que nos está diciendo es que el tema de la reinserción viene desde la privación de libertad, no cuando sale. El proceso tiene que empezar el primer día que la persona llega a la cárcel, y sobre todo con medidas y actividades socioeducativas, que es lo que más le falta a la cárcel. Tiene más medidas de represión que socioeducativas. Bien, ¿y quién está atrás de ustedes, si es que hay alguien que esté financiando la obra? Bien, ahí tenemos un gran déficit, digo, y lo que tenemos es cada vez más un acompañamiento de personas que se vienen comprometiendo con el trabajo y que entregan cuotas mensuales para que nosotros podamos llegar en algún momento, todavía no lo hemos tenido, a un presupuesto para poder trabajar con todo esto, porque hasta ahora es a pulmón. Digo, si bien, y lo quiero destacar esto, si bien en el año 2017 empezamos a recibir una colaboración del Ministerio del Interior cuando nos declara de interés ministerial, que en aquel momento era de 23.000 pesos y que hoy son de 30.000 pesos, hoy nos da más problemas que soluciones recibir ese dinero, y bueno, he tomado la solución incluso hasta de renunciar a recibir ese apoyo. Ya no son de interés ministerial para el Ministerio de Interior, está claro. Habría que preguntarles, ojalá que sí, que lo sigamos siendo, digo. También quiero aclarar esto, digo, porque el Ministerio del Interior y el Estado son mucha cosa, ¿no? Nosotros principalmente, quien nos ha recortado la posibilidad de avanzar generalmente ha sido el director de convivencia del Ministerio del Interior, no es todo el ministerio. ¿Quién es actualmente el director Santiago de convivencia? González. Ah, Santiago, lo conozco toda la vida, sí. Hay que entrevistarlo, sí. Santiago González, lo conozco de mi jovencito. Bien, y él no ha visto con buenos ojos el papel que ustedes desarrollan allí adentro de la cárcel, ¿no? Pienso que lastimosamente no, porque incluso cuando lo hemos invitado a tener reuniones con nuestro equipo para poder platicar de todo de lo que estamos haciendo y tener una evaluación incluso del propio ministerio, o mejor dicho, del cargo de donde él ocupa, la función que ocupa, no se ha podido dar. Incluso con la Escuela de Educación Emocional, que es un proyecto en el que trabajamos muchos años, 5 años, que fue elaborado ilícitamente por el estudio de Gómez Platero, con estudiantes de arquitectura, con 10 materias que están totalmente pensadas para el marco de la privación de libertad. Al momento de empezar la construcción hacia arriba, porque se hizo una inversión en la cárcel privada para nivelar, limpiar y rellenar el terreno, al momento de comenzar hacia arriba, paró la obra, y lo invitamos a que viniera al propio estudio de Gómez Platero, con todos los actores que estábamos apoyando esta construcción, para poderle explicar el trabajo que veníamos haciendo, y no vino. O sea que no hubo comunicación, una sana comunicación no hubo en ningún momento, pero quiero dejarlo claro, principalmente por parte de ese actor. Bien, ¿y cuál es el proyecto hoy de Onbijan y de Pamela Martínez con esta situación que no debe ser la primera, ni la única, ni la última, que tienen que sobrellevar, que sobrepasar, que armonizar, por decir alguna cosa Sí. que está en el sentido de ustedes? Sí, totalmente. Mira, ahora el desafío mayor que tenemos es ojalá podernos mudar de donde estamos, que tenemos una sede en el centro, por comodato con el INPO, a quien les agradecemos, pero estamos
lugar más grande, tipo una casona, para poder abordar los nuevos desafíos que tenemos, que por ejemplo uno de ellos, que hoy lo estamos resaltando mucho, es la infancia. Necesitamos con urgencia un lugar para poder trabajar más con los niños y las niñas, que aparte por el tema de la pandemia lo están requiriendo, lo están necesitando, se están viendo desde tempranas edades situaciones de violencia con los niños que requieren un atendimiento, ser atendidos con urgencia, y para eso estamos buscando, bueno, queremos tener, primero déjame decirte esto, queremos tener un lugar para ellos, para la parte recreativa, atención psicológica y acompañamiento, bueno, merienda y acompañamiento de los deberes, ¿no? Del estudio. Y bueno, es parte de una prioridad esa. Hay muchas otras cosas que conformarían esa nueva sede, pero principalmente destacar este lugar que hoy no lo estamos pudiendo tener, por un tema de espacio, de infraestructura y demás. Con el Ministerio de Educación y Cultura han tenido contacto, porque todo esto que tú me planteas, y yo conociendo de años estas problemáticas con diferentes actores a través de tantos años involucrados en el tema cárceles y en el tema liberados, hay una cosa que me sonó bien, bien fuerte y bien interesante, que es el trabajo en prevención. Y eso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la educación, de tener un énfasis en ese aspecto? ¿Han logrado acercamiento en ese sentido? Estamos recorriendo distintos actores siempre, porque si hay algo que ha destacado a Bon Vijay es el hacer red. Sabemos que sin red nosotros no podemos funcionar, sabemos que sin red los cambios no son posibles en la sociedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diálogo, acercarnos, ver la manera, intentar adaptarnos, porque cada institución tiene sus propias lógicas. No te creas que ni siquiera trabajamos con nuestras lógicas, hay siempre que hacer una adaptación, y por supuesto que eso lo hacemos desde nuestro lugar. Y en cuanto al tema de la educación puntualmente, imagínate qué énfasis le damos, que hasta impulsamos, hoy capaz que es fácil decirlo, una escuela de educación en una cárcel. Ya hablar de una escuela de educación emocional en la escuela es como pionero, digo. Entonces, para nosotros la educación es todo, pero más allá de la educación formal. Educación es la manera en cómo nos relacionamos, es lo que hacemos con lo que nos pasa, es la mirada que tenemos sobre los demás y sobre nosotros mismos. Estamos educando de alguna manera todo el tiempo. Por algo, los niños y las niñas, sus mayores referentes y su mayor educación la reciben de sus tutores en los años más tempranos, porque van a terminar imitando a lo que hagan esas personas mayores. Entonces, hay una educación, pero un poco más, si se quiere, de una forma integral, en donde, por supuesto, Raquel, que la educación formal tiene su pilar, y más en el mundo como el de hoy, en donde hay que prepararse. ¿Cuánta gente está trabajando contigo, Pamela? Qué buena pregunta. Entre los distintos, entre los distintos sectores debe haber un grupo de aproximadamente fijo 50 personas, y rotativo tal vez cerca de 100. No te escucho. Te perdí. Te preguntaba si son todos un trabajo voluntario. ¿Nos perdimos? ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Sí, el 95% son voluntarios. Voluntarios. Que dan sus horas de trabajo como aporte a la institución. Horas de trabajo, conocimiento, planificación. Se trabaja mucho, por ejemplo, la web nos las hizo una empresa que se llama Marketina, apoyada por una empresaria, que también es Sandra Valdés, que colaboró para que esa web sea posible. O sea, actos como esos hay muchos. Si vos vas a nuestro canal de YouTube, hay muy buenos registros y hay un equipo ahí técnico que está trabajando para que esos registros se puedan hacer y que nosotros podamos compartir las actividades. Bueno, desde profesoras de yoga,
el abordaje integral hoy tiene 5 psicólogas que trabajan de manera honoraria. Tenemos asesoramiento jurídico para las familias y hay alrededor, que esto es bien interesante, de 15 empresas que están trabajando para dar cupos laborales para aquellas personas que son bien evaluadas dentro del programa, que puedan reinsertarse laboralmente, porque la idea final de todo esto es que las personas puedan fortalecerse y luego continuar con sus vidas, ¿no? Que no sea, que Ombiján no sea el bastón, ni Ombiján ni ninguna otra organización, ojalá, o sea, es empoderarlos, no es un programa asistencialista. Cada persona, eso hay que evaluarlo bien, tiene sus distintos procesos, no somos moldes que salimos de fábrica, entonces pasamos todo por el mismo proceso y todos tenemos que salir iguales, no, no pasa eso. Ha sido más que un gusto conversar contigo. Vamos a seguir intentando contactos como este más adelante con todas las novedades, requerimientos, en lo que tengan ustedes para volcar a la sociedad por acá, por la comunicación, así que tomen esta vía de comunicación como vuestra, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer. A ti, Gracias. igualmente, a ti, suerte. Gracias.